Jerusalén brillaba como si el sol hubiera decidido vivir allí. Oro como polvo, cedros del Líbano erguidos como columnas eternas y un nombre que viajaba más rápido que las caravanas: Salomón, el rey cuya sabiduría hacía callar a los reyes. El templo recién consagrado aún olía a incienso y a fuego del cielo. La ciudad respiraba paz, abundancia y canciones. Pero mientras las piedras se alineaban perfectas hacia Dios, el corazón del rey comenzó a inclinarse en otra dirección, no hacia la guerra ni hacia el poder bruto, sino hacia algo más sutil: alianzas envueltas en perfumes, miradas extranjeras, promesas suaves que pedían pequeños altares por amor. Esta es la historia de cómo el más sabio pudo perder el fuego sin perder el templo. ¿Qué se apaga primero en un corazón, la llama o el miedo a que se apague? Vamos a verlo. Nació príncipe, pero no ingenuo. Hijo de David, criado entre salmos y espadas, entendió temprano que un trono no es una silla alta, sino un peso que te dobla los hombros si no te sostiene Dios. La noche del llamado lo sorprendió en Gabaón, con el aire espeso de sacrificios. Allí habló el cielo: pídeme lo que quieras. No pidió venganza, ni años, ni oro. Pidió un corazón entendido para discernir y pastorear a un pueblo que no le pertenecía. La respuesta no cayó como trueno, sino como aceite. Una sabiduría limpia se derramó sobre su mente y amaneció con los ojos de quien ha visto lo invisible. Desde entonces escuchaba más de lo que hablaba, y en los patios se repetía: el Espíritu de Dios está con él. Aquella mañana, dos mujeres irrumpieron en la sala del trono con un solo niño vivo y una verdad hecha trizas en dos relatos. No había testigos ni marcas, solo lágrimas que competían y palabras que chocaban como olas. Salomón escuchó hasta que el ruido se volvió hilo. Entonces dijo lo impensable: traed una espada, partid al niño en dos y dad a cada una su mitad. El hierro cayó como sentencia. Una de ellas se rompió por dentro. No, que se lo lleve ella, pero vivo. La otra quedó seca, sin temblor. El rey no miró el filo, miró el corazón que se quebró para salvar. Entregad el niño a quien pidió vida. Ella es su madre. El asombro respiró en el salón, y afuera la noticia corrió como fuego en rastrojo. En Israel había un trono que veía donde los ojos no alcanzan. Desde ese día, su nombre dejó de ser título y se volvió certeza. 7 años se midieron en martillos, cánticos y polvo dorado. De Tiro llegaron artesanos, del Líbano cedros con aroma de eternidad. El bronce se volcó en mares y columnas, las piedras se encajaron como si hubieran nacido juntas. Cuando el arca fue llevada al lugar santísimo, una nube descendió, pesada como gloria, ligera como aliento. Los hombres cayeron rostro en tierra. El canto se volvió silencio porque Dios había entrado en casa. Salomón alzó las manos. Si pecamos y miramos hacia este templo, oye. Si la sequía nos visita y clamamos, responde. Si la guerra nos cerca y volvemos el corazón, perdona. El fuego bajó y devoró el sacrificio. Quedó grabado en el aire un mensaje sin letras: aquí habita el santo. La sabiduría tiene un sonido que atraviesa desiertos. El nombre de Salomón se susurraba en los salones de Egipto, en las fortalezas de Damasco, en los mercados de Tiro. Llegaban caravanas con oro, rollos antiguos, enigmas y coronas. Venían a escuchar, pero también a ser pesados en balanza. Entre todas, una mañana llegó un cortejo que olía a especias y marfil: la reina de Sabá. Su mente era filo y seda. Preguntó sin miedo y escuchó sin prisa. Salomón respondió a todo con claridad que parecía luz abriendo ventanas. Cuando terminó, ella exhaló una verdad que no cupo en protocolo. Ni la mitad me fue contada. Y sin embargo, mientras los aplausos crecían, una grieta, apenas un susurro, comenzaba a formarse en el mármol del corazón del rey.
La gloria pública avanzaba como río caudaloso, la vigilancia privada, como una lámpara, empezaba a quedarse sin aceite, porque junto a los tratados venían promesas suaves y junto a las promesas altarcitos pedidos como gestos de cortesía. Y nadie ve el incendio cuando el primer fósforo parece educación. Con los reinos llegaron los pactos, y con los pactos esposas extranjeras. Primero fue egipcia, caballos, oro y una petición que parecía inocente. Dame un lugar para orar según la fe de mis padres. Salomón, que antes separó verdad de mentira con una espada, ahora comenzó a conceder con un susurro. Un altar fuera de los muros, discreto, por amor. Pero el amor sin discernimiento es chispa junto a aceite. Vinieron moabitas, amonitas, sidonias, y con ellas nombres que no deberían pronunciarse en los montes de Israel: Astarté, Moloc, Quemos. Los altares brotaron como cardos en la ladera. El humo subía, pero su olor no recordaba al Sinaí. El pueblo miraba confundido. El rey que dedicó un templo al Dios verdadero ahora caminaba entre columnas ajenas con lino real y silencio en la boca. Los ancianos advirtieron: «Oh rey, tu gloria viene del santo, no permitas raíces extrañas en nuestra tierra». Pero la conciencia, acostumbrada a concesiones pequeñas, ya no empuñaba espada, solo negociaba paz. 700 esposas, 300 concubinas, 1000 direcciones tirando del mismo corazón hasta dejarlo sin centro. Al principio asistió por cortesía, luego ofreció por costumbre y un día, sin darse cuenta, se inclinó. Jerusalén seguía en pie, las procesiones continuaban, el coro entonaba salmos, pero el fuego ya no caía. El silencio se volvió más espeso que el incienso. La adoración persistía como protocolo y el cielo, que antes respondió con llama, ahora solo observaba. Esa es la tragedia más silenciosa, cuando el altar permanece y la presencia se retira. No hubo trompetas para el mensajero. Entró como entra el viento en un patio abierto. Ahías, con ojos encendidos y la voz afilada por el desierto. No pidió audiencia, cargaba una palabra que no necesita permiso. El palacio, acostumbrado al incienso y a la diplomacia, no supo qué hacer con aquel silencio que venía de Dios. Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto tu corazón se inclinó y permitiste altares a otros nombres, desgarraré el reino de tus manos. Dijo, el verbo cayó como tela rasgada, desgarraré. No fue metáfora. Ahías tomó su manto y lo rompió en 12 pedazos. Luego contó con calma, como quien reparte destino. 10 apartó a un lado. 10 tribus serán entregadas a tu siervo. A ti te dejaré una, por amor a David y por mi nombre en Jerusalén. El rey no discutió. No había argumento elocuente para cubrir lo evidente. Cuando el altar del corazón se hiende, la nación copia la grieta. Ahías siguió, sin odio ni teatro, solo justicia en la voz. No lo haré en tus días, por amor a tu padre David, pero en tus hijos verás la consecuencia. Mi lámpara no se apaga, pero la casa se dividirá. El salón quedó suspendido, como si las columnas contuvieran la respiración. Salomón, el hombre de 1000 respuestas, no tuvo una sola. Miró el manto roto y se vio a sí mismo. Sabiduría sin obediencia, templo sin fuego, reino sin centro. Afuera, Jerusalén siguió su rutina: sacrificios, cantos, comercio. Adentro, una certeza vieja como el Sinaí se hizo presente. Dios no negocia su santidad. Aquel día empezó el invierno de un verano largo. No se notó en el calendario, se notó en el peso del silencio. Los sacerdotes ministraban con la precisión de siempre, el pueblo con la devoción de costumbre, pero en el aire faltaba algo que nadie podía fabricar: el resplandor. Y cuando el resplandor se va, los enemigos recuerdan la frontera, los aliados recuerdan sus cuentas y los siervos recuerdan sus ambiciones. Cuando el fuego se apaga por dentro, el mundo entero lo huele. Hadad, el edomita, sombra antigua de la casa de David, volvió a levantar la cabeza como quien recuerda una deuda. Rezón, desde Damasco, afiló tributos en forma de desafío.
Los aliados sonrieron con cortesía, pero contaron las monedas 2 veces. Era como si la muralla invisible que siempre rodeó a Israel se hubiera vuelto delgada. Dentro del reino, un nombre comenzó a murmurar en las plazas: Jeroboam, hijo de Nabat. No era príncipe, pero el trabajo le quedaba bien a las manos y el juicio al rostro. Ahías lo encontró en un camino y con el manto roto aún hablando, le entregó 10 pedazos de futuro. Cuando la noticia llegó a oídos del rey, Salomón, el de 1000 respuestas, eligió perseguir en lugar de arrepentirse. Jeroboam corrió a Egipto, donde los exiliados aprenden a esperar, y allí, lejos del templo, maduró una promesa que no cabía ya en Jerusalén. Pasaron los años, el cetro pesó más en manos cansadas, y el corazón, acostumbrado a concesiones pequeñas, dejó de notar el peso de lo sagrado. A la muerte del rey, Roboam subió al trono con prisa y sin rodillas. Desoyó a los viejos, escuchó a los que confundían fuerza con sabiduría y apretó la soga donde el pueblo pedía alivio. Entonces la grieta se convirtió en fractura. 10 tribus se apartaron como un telón que ya no corre en la misma dirección. Israel por un lado, Judá por el otro. El templo seguía reluciendo al sol, pero el fuego no volvía. El mapa, como el corazón del rey, quedó partido. Y allí se entendió algo que las piedras no pueden ocultar. Un reino se sostiene tanto por sus muros como por su adoración. Y cuando la adoración se convierte en protocolo, los muros aprenden a temblar. No se retiró a las colinas de los ídolos ni al estruendo de los banquetes. Salomón se encerró en una sala donde solo había un rollo y silencio. Y por primera vez en muchos años no escribió para príncipes ni para enamorados. Escribió para sí mismo. Las palabras salieron secas, sin perfumes, como quien extrae una espina honda. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El hombre que reunió proverbios como si fueran granos de granada empezó a confesar: el placer, el poder, los proyectos, los aplausos, todo es vapor si el corazón pierde el temor de Dios. Descubrió que es mejor el fin que el principio cuando el fin te encuentra con el alma en orden, que la casa del luto enseña más que el banquete porque allí se oye la verdad sin música. Su pluma, que antes pulía máximas para otros, ahora desnudaba la suya. Sabiduría sin obediencia se convierte en espejo vacío, y en medio de ese desahogo santo, una línea quedó clavada como un ancla para generaciones. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese fue el legado que no se agrietó. No un imperio, no un tesoro, sino un aviso que suena a misericordia tardía, porque cuando la llama no vuelve al altar, al menos la palabra puede volver al corazón. Murió en silencio. No entre trompetas, sino entre ecos, el de sus propias palabras rebotando en corredores de piedra. Lo sepultaron en la ciudad de David con todos los honores, pero el honor no cose lo que el corazón rasgó. Al poco tiempo, el mapa confirmó la profecía. Israel y Judá como 2 hermanos que ya no se reconocen. El templo siguió de pie, el oro siguió brillando, las procesiones siguieron su curso, pero el fuego no volvió. Y sin embargo, algo quedó más firme que la piedra, una frase capaz de atravesar siglos como espada que no se oxida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el legado del rey que lo tuvo todo y aprendió tarde lo esencial, porque el corazón puede edificar templos para Dios y sin darse cuenta, altares para sí mismo. Puede cantar salmos el domingo y comer incienso extraño entre semana. Puede llamar amor a lo que en el fondo es una concesión. Así que te pregunto, sin música, sin humo, sin protocolos, ¿qué estás edificando? ¿Un altar donde Dios responde con fuego o un ídolo que te pide silencio a cambio de paz aparente? El oro se gasta, el prestigio se apaga, los tratos cambian, pero el temor de Dios sostiene lo que las manos no pueden. Si este mensaje tocó tu corazón, vuelve al altar, apaga los altares pequeños, enciende la obediencia grande, ora: Señor, dame un corazón entendido, reaviva el fuego que se fue. Si esta palabra te edificó, dale like, suscríbete y comparte para que llegue a alguien que lo necesita. Dios te bendiga.